compartir con cada uno de ustedes. En este espacio tenemos el privilegio de poder compartir con el pastor Daniel Miranda. Él nos va a compartir un tema muy interesante acerca de las familias disfuncionales, un tema que de alguna u otra forma nos compete a todos, porque la realidad es que a ninguno de nosotros no hemos tenido el privilegio de tener un hogar funcional, pero también hay esperanza para todas las personas que hemos salido de algún hogar disfuncional. Hermano Daniel Miranda, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa. Estamos muy bien por la gracia de Dios. Amén. Gracias también por la invitación. Le pedimos a todos que si quieren dejar algún comentario, estamos aquí dispuestos para responderles. El hermano Daniel Miranda es ministro, él trabaja en Estados Unidos y el día de hoy nos va a compartir un tema alusivo a las familias disfuncionales. El tiempo es suyo, hermano Daniel Miranda. Gracias, muchas gracias. Bien, como bien se ha dicho, vamos a hablar a esta hora de las familias disfuncionales, pero antes de hacerlo quisiera invitarles a que donde te encuentres me acompañes para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y hablar de este tema tan importante que esperamos sea de gran beneficio para las familias. Gracias porque en Cristo hay esperanza para las familias, que podemos, Señor, superar nuestra disfuncionalidad. Y oro para que podamos presentar herramientas prácticas para poder tener hogares felices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema que tiene que ver con las familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Comencemos hablando de eso. Una familia disfuncional es un hogar formado por individuos que se encuentran en conflicto, mal comportamiento o abusándose del uno al otro de distintas maneras, de manera continua y regular. Los niños que crecen en este tipo de familias se terminan volviendo adultos disfuncionales. Familias disfuncionales generalmente resultan en adultos disfuncionales, codependientes y también afectados por el alcoholismo, uso de las drogas y otros vicios similares. Y estos solamente son algunos ejemplos para mencionar algunos pocos. Así que de manera práctica, de manera sencilla, una familia disfuncional es una familia con problemas en la cual crecen niños con problemas. ¿Ok? Y quiero, en los primeros minutos de esta presentación, quiero hacer una alusión a algunos conceptos bíblicos que nos hablan sobre la disfuncionalidad, la causa de la disfuncionalidad, por qué las familias hoy se encuentran en esta situación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, vamos a entender dónde y cuándo comenzó la disfuncionalidad. Génesis el capítulo 3. Vamos allí brevemente. Génesis el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Voy a resumir esos versículos. Usted puede leerlo ya en su casa con su tiempo. Usted notará aquí en estos versículos que relatan la desobediencia de Eva y de Adán en contra del mandato de Dios de no comer del fruto prohibido. Entonces, la Biblia nos dice que Eva, en el versículo 6 vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Claramente, Eva y Adán fueron en contra del mandato de Dios. El mandato de Dios es: no coman de ese árbol, el día que de él comieres ciertamente morirían. Pero lo que me llama atención es lo siguiente: después de este acto, esperaríamos que ellos murieran, pero no murieron, y hay una razón para eso que no vamos a explorar a esta hora. No murieron inmediatamente, pero sí comenzamos a ver los efectos inmediatos del pecado en esta pareja, la primera pareja que jamás existió en este mundo. Vamos al ah, versículo 8 en adelante. Entonces la voz
de Jehová, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A ver, si analizamos esto de la perspectiva de la salud mental, la primera vez que la palabra miedo aparece en la Biblia y aparece justo en el contexto del pecado, de la caída. Inmediatamente después que el ser humano cae, vemos que hay consecuencias en su salud emocional. Antes ellos estaban desnudos, pero no tenían miedo. Ahora hay miedo. ¿Qué más encontramos? Dios comienza a tratar de razonar con ellos. Le dice, ¿por qué comiste? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Pero noten la respuesta de Adán. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Si usted lee esto con cuidado, usted va a encontrar aquí el primer problema familiar. ¿Por qué digo el primer problema familiar? Porque Adán es cuestionado por Dios como la cabeza del hogar. Aunque Eva fue la que pecó primero, Adán es el que es llamado primero por Dios. Y Dios le pregunta, "Mira, ¿por qué has comido? ¿Por qué has comido?" Él dice, la mujer que me diste. ¿Está siendo Adán responsable de sus propios actos? No, está culpando a otro. Les fue culpa de ella, Señor. O si me hubiese dado una mejor mujer que no me hubiera llevado al pecado, yo nunca hubiese caído. En otras palabras, él está culpando a su esposa por lo que él hizo. Y la esposa, pues culpa a la serpiente. Tampoco ella toma o asume la responsabilidad. Luego vemos en el siguiente capítulo, capítulo 4. Solo estoy haciendo un breve repaso en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 4 vemos el nacimiento de Caín y Abel. Estos hijos nacen en un hogar disfuncional, ¿ok? Y lo primero que vemos, de nuevo, estos dos hermanos no se la llevan bien. Hay celos entre ellos y ambos llevan una ofrenda a Dios, pero Caín lleva los frutos del campo, Abel lleva de los animales de la manada y Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Como resultado, Caín se llena de celos y de ira y termina matando a su hermano menor, a Abel. Noten cómo en tan poco tiempo ahora estos dos hijos que nacen en una familia disfuncional también son hijos disfuncionales. Hay pleitos entre ellos y el uno termina matando al otro. Y así seguimos el linaje de estas familias disfuncionales. Caín, por ejemplo, y vemos todos sus hijos de Caín son disfuncionales. Ellos siguen el ejemplo de su padre e incluso hacen peor que su padre. Y toda la genealogía de Caín la vemos en el capítulo 4. Aún los mejores hijos también pueden ser afectados al crecer en un hogar disfuncional. Al principio, en Génesis 1, 27, 26 y 27, la Biblia dice que Adán y Eva fueron creados a su imagen. Pero después, cuando Adán y Eva tienen a su otro hijo, Set, quien fue quien tomó el lugar de Abel, hablando de Set, la Biblia nos dice, um, capítulo 5, versículo 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y les dijo, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten el contraste. Dios crea a Adán y a Eva a su imagen conforme a su semejanza en el versículo 1, pero en el versículo 3, Adán cría a un hijo a su imagen y semejanza. Nosotros vemos que más adelante estas dos simientes, tanto la de Set como la de Caín, terminan mezclándose
y trayendo más disfuncionalidad al mundo. Ahora, vamos a pasar ya a asuntos prácticos y miremos esto en nuestro contexto actual, cómo afecta. Hay al menos cuatro tipos de hogares o sistemas familiares que se pueden definir como disfuncionales, pero una familia disfuncional no siempre se comporta de la misma manera. Hay distintas formas, distintos modelos en las familias que reflejan distintos patrones de comportamientos. El primer modelo o sistema se llama la familia controladora. El segundo es la familia disturbada emocional o psicológicamente. El tercero es la familia dependiente y el cuarto es la familia abusiva. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos dos modelos. El primer modelo, que es el de la familia controladora. En este tipo de modelo, en este tipo de hogar, de familia controladora, vemos que los padres en este tipo de familia fallan en permitir a sus hijos que asuman responsabilidades apropiadas para su edad. Los padres continúan ser dominantes y continúan tomando las decisiones por sus hijos. Los padres temen en convertirse innecesarios para sus hijos. Los padres tienen codependencia de sus hijos. Los hijos a veces se sienten con resentimiento, rebelión y o inadecuados para realizar las tareas cotidianas de la vida, porque siempre han dependido de sus padres. Los hijos tienen dificultad en tomar decisiones independientemente y cuando los hijos actúan independientemente, los adultos se sienten culpables o engañados. En este tipo de familia, familia controladora, muchos hijos crecen en este tipo de hogar. Es como bien lo mencionamos, en este tipo de familia los padres creen que tienen el control absoluto. Siempre quieren decirle a los hijos, aun cuando han crecido, qué hacer. Los hijos se sienten tan atados al juicio de los padres que tomar decisiones por si no has conocido familias como estas, quizá tu familia sea como esta. Ahí tenemos entonces un modelo. Recuerden, no perdemos de vista lo que dijimos al principio. El punto principal de la disfuncionalidad es el pecado, porque el pecado lo que causó fue separación entre nosotros y Dios, separación entre nosotros mismos y separación con mi prójimo. Eso es lo que ha causado el pecado, separación espiritual, separación emocional, separación social. Muy bien. Y esa separación social en donde más se siente es en el hogar, porque es en el lugar donde nosotros más compartimos tiempo con otras personas. Es en el hogar donde se demuestra quién soy yo verdaderamente. Es en el hogar donde ocurre lo bueno, lo malo, lo que va a determinar si seremos exitosos en la vida o si seremos un fracaso. Entonces está la familia controladora. También está, como dijimos, la familia perturbada emocional y psicológicamente. En este tipo de hogar, los padres hieren a sus hijos más por omisión que por comisión. O sea, no es por faltas de su parte, sino por la ausencia de cosas buenas, la ausencia de disciplina, por ejemplo. Eh, la enfermedad mental crónica y la inhabilidad física frecuentemente contribuyen a la carencia de una disciplina paternal. ¿Ok? Entonces, en estos hogares a veces los padres no pueden cumplir con sus funciones por ellos están lidiando con sus propias situaciones mentales, con sus propias situaciones emocionales o físicas. Algunos padres han quedado incapacitados para realizar su tarea de padres. Los hijos tienden a tomar las responsabilidades de los adultos en una edad muy temprana, porque como los padres no pueden funcionar correctamente, los hijos se sienten forzados a tomar estas responsabilidades. Los hijos comúnmente se les pide que cuiden de sus padres. Los hijos aprenden a ignorar sus propias necesidades y sentimientos y los hijos, cuando no son capaces de desempeñar un papel de adultos, entonces ellos se sienten culpables e inadecuados.
conozco justo en mi iglesia, hay alguien, hay una familia que es de este modelo. El hijo nunca se casó, de hecho es mayor, ya está en sus 50, 60 años, porque él siempre sintió que era su responsabilidad de cuidar a su mamá. Y tú hablas con él y él se comporta como un niño. Y no es que sea, es normal, es una persona muy normal, pero él es como el niño de mamá, siempre está con su mamá, a pesar de su edad, y aún la cuida y vela por ella. Es algo lindo, pero limita el desarrollo de adulto que este hijo pudo haber tenido porque él siempre estuvo atado a su madre. Ella enviudó a muy temprana edad y pues él tuvo que encargarse del cuidado de su madre. Ahora está el tercer modelo, que es la familia dependiente. Estas familias tienden a ser más caóticas e impredecibles. Hay muchas reglas, expectaciones, expectativas, límites pueden variar de un día a otro. Los niños se sienten responsables de sus padres, del mal comportamiento de sus padres, y los hijos muchas veces tienen problemas en cuanto a confiar, expresar sus emociones o relaciones íntimas. En este tipo de familia es muy similar a la primera, la controladora, pero en este tipo de familia, de familias, los padres crean un ambiente lo cual hace que sus hijos sean dependientes. Hay muchas reglas en esos hogares. Algunas de esas reglas no se explican por qué existen, simplemente porque el padre dijo se tienen que cumplir. Y crea dependencia en sus hijos en cuanto a sus padres. No hay mucho amor en este tipo de hogar. Se cree que es pecado o que está mal expresar sus emociones. Expresiones como tú eres un hombre, no debes llorar, se escuchan comúnmente en hogares como esto. Y está luego la familia abusiva. En este tipo de familia, y este quizá es el modelo más común de todos, en este tipo de familia es muy común el abuso verbal, físico o incluso sexual. Hay mucha crítica verbal, aunque sea directa o indirecta, y puede tener efectos duraderos en la vida de un hijo. Hay, como mencioné, abuso físico a los niños, frecuentemente desde niños. A veces incluso es impredecible. Eh, Hay también estallidos de ira, gritería en el hogar de parte de los padres. Niños que han sido abusados físicamente suelen sentir rabia y encuentran que es muy difícil para ellos el desarrollar confianza y seguridad. Los niños que han sido abusados sexualmente y crecen en un hogar como estos se rechazan a sí mismos, se castigan a sí mismos, se culpan a sí mismos y tienen dificultades con relaciones y también en el área de la sexualidad. Así que esto es un breve bosquejo de la situación de las familias actuales hoy. Ahora, vamos entonces en los minutos que nos quedan a hablar de las soluciones. Bueno, antes de las soluciones, déjeme mencionar un punto más. Em, la autora Ángela Marulanda, eh, ella es autora y es educadora en familiar. Ella habla algo muy interesante acerca de la nueva generación de padres. Me gusta ese comentario que ella tiene. Ella dice, somos la primera generación de padres que está determinada a no repetir los errores con nuestros hijos que nuestros padres cometieron con nosotros. Y en un esfuerzo para destruir los abusos del pasado, estamos más dedicados a cuidar, pero también somos la generación más débil e insegura en la historia. El problema es que estamos lidiando con niños que son más beligerentes y más poderosos que nunca. Ahora, ella aquí advierte en contra de los dos extremos, tanto el extremo de la severidad, como eran, quizá fuimos algunos de nosotros educados, los padres de antes, el palo y la correa,
Y ahora pues esta generación dice, no, yo no quiero repetir esos mismos errores, pero hemos ido al otro extremo de ser demasiado permisivos. De hecho, eh, eso de antes, en vez de ayudar a corregir el problema, está incrementando el problema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un padre autoritativo con un padre permisivo, eso es igual a familia disfuncional. O cuando tenemos a un padre autoritativo con un otro padre autoritativo, también es familia disfuncional. Pero también cuando tenemos un padre permisivo con otro padre permisivo, también eso es familia disfuncional. Ahora, otro asunto es que cada vez es más común que hay la ausencia de un padre en el hogar. Y comúnmente es el padre. Sí, es más común cada vez que las madres les toca criar a sus hijos solas. Y al tener que criar a sus hijos solas están en desventaja, pues hace falta la figura paternal y ellas, por tener que incluso contribuir y mantener el hogar, no pueden proveer todas las necesidades de sus hijos emocionales, físicas, mentales y espirituales. Y muchos de los hijos hoy que crecen en ese tipo de hogares presentan este tipo de problemas cuando son adolescentes y cuando son adultos. Y todo este problema comienza por los mismos vacíos emocionales, los mismos vacíos emocionales que tienen los jóvenes al momento de elegir una pareja. Allí se está eligiendo, en muchos casos, una nueva familia disfuncional. ¿Cuál es entonces la solución para esto? ¿Cómo podemos nosotros salirnos de esta disyuntiva? Bueno, quiero comenzar primero mencionando que la solución para eso es el Evangelio. Tú dirás, bueno, yo creí que me ibas a hablar de terapia, creí que me ibas a hablar de algo. Y sí, si tienes que tomar terapia, hay que tomar terapia. Pero yo lo estoy presentando desde la perspectiva espiritual porque a veces queremos reemplazar a Dios con la terapia, pero debemos comenzar con Dios. Muchos estamos más dispuestos a ir al terapista primero en vez de ir a Dios. Y la Biblia nos menciona que una de las agendas de Dios en los últimos días es la de restaurar las familias. Malaquías capítulo 4 versículo 6 hablando de ese Elías simbólico que representa un movimiento de personas que serán fieles a Dios en los últimos días. Parte de esa misión, nos dice el versículo 6, es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como vimos, el problema principal fue el pecado. El pecado causa separación con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo. Separación espiritual, separación emocional y separación social. Entonces debo quitar aquello que separa de en medio de mí para comenzar a buscar la armonía, es decir, el pecado. ¿Cómo se hace eso? Entregando mi vida a Jesús, arrepintiéndome, reconocer las heridas, reconocer mis carencias emocionales, reconocer dónde he sido abusado y buscar a Dios para que Él nos sane y para que Él nos restaure. Eso es lo primero. Lo segundo es tener una concepción correcta de quién es Dios. He visto, y hablando de familias cristianas, que aún después de que algunas personas han aceptado a Cristo, siguen repitiendo disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios completamente como Él es. Algunos ven a Dios como justiciero, y si ven a Dios como justiciero, pues ellos van a ser justicieros en el hogar. Pero algunos ven a Dios como demasiado permisivo. Bien, esa visión de Dios también la van a reflejar ellos en el hogar. Pero en la Biblia vemos un balance, un equilibrio muy bonito entre la justicia y la misericordia. Me gusta mucho el Salmo 85:10, que dice lo siguiente, Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así que para la nueva generación de padres que buscan no corregir, no cometer los errores de sus padres o sus abuelos, la solución no es ir al otro extremo. La solución no es ser permisivo. La solución es un equilibrio entre misericordia y justicia.
Hay un lugar para corregir, hay un lugar para ser misericordiosos y la única manera para aprender misericordia y juicio es cómo Dios nos trata a nosotros. Nosotros vemos en Dios un trato de amor, pero cuando Dios tiene que castigar, Él castiga, pero su castigo no es irracional, su castigo no es ah, impositivo, su castigo es justo y cuando Él castiga busca eh, redimir. Así que misericordia y juicio. Dios es nuestro modelo, Cristo es nuestro modelo para los hogares disfuncionales. Los hogares deben tener reglas, pero no debemos abusar de las reglas. Las reglas deben tener una razón de ser, un raison d'être, razón de ser. Las reglas deben de ser pocas pero bien escogidas. A los hijos no solamente hay que castigárselos, pero también hay que felicitarlos cuando hacen algo bueno. Otro punto importante es que el hogar donde no hay culto, donde no se estudia la palabra, donde no se ora diariamente con los hijos, es un hogar que también va a ser un hogar disfuncional. Así que yo les quiero animar a los padres que están escuchando este tema, que si has descuidado el culto familiar con tus hijos, es hora de que tú regreses pronto a eso. Haz ese hábito, tener culto todos los días con tus hijos, va a ayudarles aprender más acerca de Dios. Padre y madre, busquen a Dios cada uno, porque cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Dios, pues el resultado es que nosotros nos acercaremos a cada uno también de manera individual y tendremos la armonía que Dios desea que tengamos. Así que quería compartir esto con ustedes, espero sea de gran ayuda, de gran bendición y permitamos que Jesús sea el centro de nuestro hogar. Si quizás ya se han cometido errores, ya los hijos han crecido y usted dice, bueno, ya cometimos el error, ya es demasiado tarde, quiero decirte, no es demasiado tarde. Ora a Dios, el Dios que convirtió y trajo armonía a a la familia disfuncional de Jacob, también puede hacerlo con tu familia. Cuando todos nos humillamos, oramos a Dios, pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Dios te guarde, Dios te bendiga.